Mutualidad Cefía te acompañamos en todas las etapas de tu vida. Nuestra misión es generar programas que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad colegiada y sus familias. Desde que ingresas a Mutualidad Cefía hasta la etapa de tu jubilación y retiro laboral. Nuestros programas se enfocan en el proceso del envejecimiento saludable como una oportunidad para mejorar la salud física y mental desde etapas tempranas. Los programas son subsidios en vida y fallecimiento, créditos, programa de salud, educación financiera, seguros colectivos, convenios con precios diferenciados y mucho más. Así que no esperes más, saca provecho de nuestros beneficios y déjanos acompañarte en todas las etapas de tu vida. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Qué bonito estar una tarde más compartiendo un espacio como este. En esta ocasión, como decía el título, la charla va a tratar un poco sobre esa comunicación efectiva y sobre todo queremos dejar el mensaje de cómo esto nos afecta en nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? O en nuestra salud física, mental, emocional, etcétera. Cuando tenemos estos conflictos con las personas, cuando no sabemos cómo decir las cosas, cuando nos preguntamos muchas veces cómo decirlo, ¿verdad? Que tenemos esa sensación como de frustración, de ansiedad, de tristeza incluso, dependiendo de la persona. Entonces, bueno, pues hoy nos acompaña la psicóloga Mónica Calderón. Ella es especialista en resolución de conflictos, en terapia familiar y en modificación de conducta. Así que vamos a sacarle muchísimo provecho. Y como siempre, este es un espacio que brinda Mutualidad Cefía, sobre todo pensando en la importancia de impactar en esa calidad de vida y en ese envejecimiento saludable en todas las etapas de nuestra vida. Pues bueno, por acá tenemos a Mónica. Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias. Muy agradecida de estar con ustedes para compartir este espacio y para que hablemos de estos temas que son tan importantes para relacionarnos unos con otros. Bienvenidos a todos los que están en la plataforma. Muchísimas gracias, Mónica. Vamos a escuchar a Mónica en la presentación y al final vamos a evacuar consultas o comentarios. Pueden ir escribiéndolos en el chat y al final vamos a tomar unos 10, 15 minutos para esto. También indicarles que hoy vamos a tener como regalía una sesión personalizada precisamente con Mónica. Entonces, después van a poder coordinar con ella, la persona ganadora del sorteo de hoy, van a poder coordinar con ella esa sesión y ver mucho más, técnicas mucho más específicas, tal vez de alguna situación particular que estén atravesando. Entonces, totalmente invitados e invitadas a que nos acompañen hasta el final para que puedan aprovechar el sorteo y ganarse esta sesión. Perfecto, muy bien. Nada más Mónica, quisiera confirmar. Ajá, ahí vemos ¿escuchan bien? pantalla, pero el chat, no la presentación. Aquí, ¿puedes ver la presentación? Sí, nada más colocarla en pantalla completa. Ajá. Listo. Ahí está. Muchísimas Ok. gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Ahí a mí me gusta mucho que la gente reaccione, pueden utilizar las reacciones e inclusive vamos a utilizar el chat para esta charla que va a ser breve, pero yo espero que en realidad sea muy útil y dejar lo más importante, un espacio para que ustedes nos retroalimenten y tengan, si tienen alguna duda o alguna pregunta, es súper importante, pues escuchar lo que ustedes tengan que decir. Bueno, para ingresar ya al tema, ¿verdad? Para hablar ya del tema, primero que todo agradezco a esta institución por tomarme en cuenta para hablar sobre un tema que me apasiona y es la comunicación. Hoy vamos a hablar sobre esas estrategias de comunicación asertiva para fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Y puse como propósito en esta charla aprender de aspectos básicos de la comunicación humana y de la importancia en el desarrollo de una comunicación asertiva. Esto con el fin de mejorar nuestras relaciones y habilidades interpersonales. Es súper vital, de verdad, tocar estos
temas porque al final los vamos a necesitar cuando nos comuniquemos. Pero empecemos por una definición. En esta parte a mí me gustaría que ustedes me mencionaran ahí en el chat ya para interactuar. ¿Qué es para ustedes la comunicación? ¿Quién le gustaría dar ahí alguna definición? En algún momento la vamos a leer, vamos a analizarla, pero ¿qué es para ustedes la comunicación? Participando ahí los que quieran en la plataforma, quiero que se tomen tal vez unos segundos para copiar ahí, para escribir rápidamente en el chat algo que crean acerca de la comunicación. La comunicación es un elemento muy básico muchas veces, pero a la misma vez podría ser complejo. ¿Por qué? Porque al final cada uno de nosotros tiene un sistema de donde obtiene la información del entorno y la obtenemos a través de elementos tan importantes como los sentidos y el lenguaje verbal y no verbal. Vamos a hablar sobre eso porque la comunicación, según algunos teóricos, el 73% es no verbal. Esa comunicación que es con el cuerpo, con los gestos, con las miradas, con las sonrisas, con el fruncir de un ceño, con un sonido que ya implica toda una comunicación. Y también está la verbal, que comprende el 27% de lo que a veces decimos con palabras, y les voy a decir algo. A veces esas palabras no son claras, no son las más adecuadas o son las palabras comprensibles por el otro. Es muy importante que entendamos que en la comunicación hay elementos tan vitales como entender que el lenguaje corporal de nosotros va a comunicar en mucho el mensaje y el lenguaje no verbal también va a comunicar parte del mensaje. Es uno de los elementos más importantes para comprender en la comunicación. Ahora, a mí me gustaría ejemplificarles un poquitito de cómo fue mi comunicación. Yo les pregunté a ustedes qué es la comunicación y sé que tal vez muchos de ustedes van a contestar qué es comunicación en función de lo que ustedes han experimentado en su propia historia de crianza, de vida, de familia. Yo quiero comentarles que mi mamá es una persona que en 1948 se quedó sin poder escuchar. Ella se enfermó de la enfermedad del polio y esto le robó su oportunidad, siendo funcionalmente y orgánicamente bien, ¿verdad? Nacer bien. Esta enfermedad le robó su posibilidad de escuchar. Y entonces pongo esta imagen de esta madre, de este niño, porque quiero ilustrar que cuando yo fui pequeña, yo no sabía que mi mamá tenía esta condición. Yo no sabía que ella no sabía que yo necesitaba comunicarme con ella a través de sonidos, de balbuceos, de gritos, de llantos, y que eso era parte, iba a ser parte de nuestra comunicación inicial. Le pregunto a aquellas que están allá y que son madres, ¿cuántas de ustedes reconocen a través del llanto de un bebé, reconocen a través de un gesto, de un sonido que ese bebé hace, algún mensaje específico? Y las mamás son tan sabias porque de verdad en su crianza y en todo su modelaje como madres, aprenden a comunicarse también con los niños aun cuando no han adquirido el lenguaje. Las madres por un sonido pueden saber si el niño tiene hambre, tiene sueño, si se mojó su pañal, si ese niño necesita que lo alcen o simplemente está irritado porque un dientito está en camino. De verdad que hay todo un lenguaje materno en la infancia que yo tal vez no pude tener debido a la condición de mi madre. Y es así como me vuelvo una apasionada de la comunicación, porque mi primera maestra de psicología comunicativa, por decirlo así, fue mi madre. Ella me enseñó a comunicarme más allá de las palabras, más allá de los sonidos o más allá de lo que ella podía escuchar. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque al final, debido a nuestra formación, a nuestra crianza, nosotros mismos hemos podido desarrollar condiciones diferentes de comunicación. Y cuando yo le cuento a la gente que desarrollamos la lectura de labios como una habilidad normal en nuestra familia, entre mis hermanos, inclusive que somos oyentes y mi padre, y comunicarnos todos leyendo los labios es algo peligroso, porque podemos entender qué es lo que está diciendo el otro sin estar presente. Cuando estamos en un supermercado, más o menos a 10 metros de distancia, uno del otro, no necesitamos hablarnos o mandarnos un WhatsApp para preguntar si vamos a comprar carne molida o carne de res, perdón, de cerdo, porque
solo a través de las palabras que utilizamos o de los gestos que utilizamos sabemos qué significa para nosotros cerdo o res. Y nos comunicamos a 10 metros de distancia y obtenemos la misma información como si nos lo hubiéramos dicho audiblemente frente a frente. Entonces, quiero que sepan con esto que en nuestras realidades, en nuestra infancia, en nuestra crianza, nosotros aprendimos a comunicar de papá y mamá. Esto trae muchas ventajas, pero en situaciones complejas donde a veces no hay mucha comunicación, donde no hay conexión, donde no hay cercanía, donde no hay empatía, a veces estos espacios de comunicación que se tienen que desarrollar en el desarrollo, en el crecimiento de un niño, tal vez no se vayan a dar y después vamos a pasar a ser adolescentes y después vamos a pasar a ser adultos, todos y muchos de nosotros con muchas barreras de la comunicación. Entonces, entendamos que la comunicación es así, fácil, compleja, pero a la misma vez es hermosa. Hay 3 elementos muy importantes para que hablemos de comunicación y uno de esos es la percepción. Créanme que todos tenemos una idea de algo en la cabeza. Y la percepción es como yo interpreto esa idea, cómo la percibo, cómo la analizo, cómo la estoy recibiendo a través de mis sentidos. La percepción es muy importante porque al final también es un elemento subjetivo. Tiene que ver meramente con cómo la persona está visualizando eso afuera y lo está percibiendo como una amenaza, como una oportunidad, como un desafío, como un problema, cómo estamos percibiendo las cosas con las que nos relacionamos o en las que estamos en un entorno. Eso es muy importante, porque al final cuando hay conflictos, uno de los pequeños detalles que se nos salen de las manos es debido a la percepción, porque estamos percibiendo de forma diferente una misma situación. El otro elemento muy importante para una comunicación es la interpretación. La interpretación es lo que yo codifico en función de mis ideas, de mis miedos, de mis experiencias, de mis sesgos, de mi autoestima. Una situación y uno dice, pero ¿qué interpretación le diste? ¿Por qué lo tomaste a título personal? ¿Por qué te ofendió tanto esto que dijeron? Porque lo interpretaste en función de lo que creíste por tu constitución ese elemento. De ahí es que algunas personas podrían llegar a decir, pero esto fue increíble, es una oportunidad, lo mejor que me ha pasado. Por ejemplo, ante una situación que pueda ser una enfermedad muy dura, ¿verdad? Yo también quiero contarles, yo soy operada, fui operada a corazón abierto y en aquel momento lo interpreté como el fin de mis días y hoy lo interpreto como mi mayor honra como ser humano en esta vida, haber atravesado un dolor tan grande. Entonces respeto mucho ese momento y hoy lo interpreto como algo positivo, como algo que me hizo crecer, me hizo madurar, me hizo valorar. En aquel momento, como yo estaba, como yo me sentía, fue el acabose. Entonces la interpretación también tiene que ver con el momento, con la persona, con lo que piensa y cómo siente en ese momento. Y finalmente la transmisión. Muy importante en la comunicación es lo que vamos a devolverle al otro. Entonces hemos percibido una información, la estamos interpretando con cierta, ¿verdad? Situación que puede poner en riesgo lo que estamos entendiendo. Y finalmente vamos a devolverle al otro esa información que percibimos y que interpretamos. Y es ahí donde vamos a saber si realmente estamos siendo eficientes o no estamos siendo eficientes a la hora de comunicar, cuando transmitimos, porque los dos procesos anteriores se quedan dentro del sujeto. El tercero es el que le permite la relación y la comunicación con el otro. Entonces, cuando tú vas a contestarle al otro, vas a transmitir todo aquello que interpretaste, codificaste, entendiste, absorbiste de ese mensaje y ahora sí, vamos a ver qué devolución te hace el otro. Y es muy importante, es un último, tercer elemento importantísimo en la comunicación. Otro de los pilares de la comunicación, antes de hablar de comunicación asertiva, son los axiomas de la comunicación. Esto lo enseño a nivel universitario y yo creo que es un tema vital que podamos entenderlo también como seres humanos, porque al final todos nos comunicamos. Los axiomas de la comunicación es una teoría propuesta por el psicólogo Paul Watzlawick que nos habla sobre 5 situaciones que suceden cuando nos comunicamos con las personas. Y vea qué curioso. Muchas de ellas probablemente nosotros las hacemos a diario y al día de hoy no nos hemos dado cuenta de que estamos en algunos de estos axiomas. Les voy a explicar el primero. El primero es todo comunica.
Sí, señores y señoras, sí, jóvenes, y sí, todos los que nos están escuchando en este momento, todo comunica. Comunica aquel ojo que se cerró, comunica aquella mirada de orgullo o de soberbia o de envidia, comunica aquel pelar de dientes, comunica aquel puño cerrado, todo comunica. Y no necesitamos decir palabras, necesitamos simplemente ejecutar a través de nuestra comunicación no verbal, que tiene un gran porcentaje, recuerden, un 73% en nuestra comunicación, para que el otro entienda qué es lo que estamos tratando de decir sin palabras. Y ahora, todavía con palabras, comunica mucho más. El otro axioma es el contenido y la relación. ¿Qué quiere decir el contenido y la relación? Quiere decir que usted va a darle peso a lo que las personas le digan según el nivel de relación que usted tenga con ellas. No es lo mismo que por ejemplo, a un colaborador en un supermercado, una persona le diga, hey, qué desordenado está este estante, a que a ese colaborador venga el jefe y le diga, qué desordenado está este estante. Ese nivel de relación, porque uno es el jefe y el otro potencialmente un cliente del supermercado, que tal vez llegue o no llegue, no sabemos si es de la zona, si es frecuente, si está de paso, no sabemos nada, cambiaría el contenido y la relación de ese mensaje que está recibiendo ese colaborador. Número 3, la puntuación. La puntuación no es calificar una comunicación de 0 a 10. La puntuación es denotar en la comunicación cuando esto que me estás diciendo suena feo, suena molesto, suena sarcástico, chotea, golpea mis emociones, puntúa un poquitito de agresión pasiva, y que se disfraza muchas veces a través del humor, de una broma, de un choteo, del sarcasmo, y que no es fácil para interpretar muchas veces desde la persona que escucha porque no entiende que esto sucede en la comunicación. Es por eso que a veces tenemos personas que dicen, es que, no sé, la forma en la que me lo dijo me molestó, me irritó, tal vez tocó sí una fibra en usted emocional o algo ahí que está lastimado en su parte emocional, pero en la forma en la que esta persona habló también llevaba una intencionalidad de generar cierto malestar. Hay comunicación entre uno y otro, o entre nosotros, o con el jefe, con la pareja, con los amigos, que a veces puntúa en vergüenza, puntúa en culpa, puntúa en humillación, puntúa en lastimar, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos la puntuación desde esta característica. La simetría y la complementariedad. Esto sucede cuando hay una comunicación entre dos personas que manejan cierto nivel de jerarquía o de poder igualitario. Contrario a esto, la complementariedad tiene que ver como, y se lo voy a decir así como una frase más coloquial y más fácil de decirlo, como un tome y deme, ¿verdad? Cuando hay simetría, no hay conflicto porque te hablo, me hablas, estamos dialogando, estamos a un nivel parecido de comunicación y estamos logrando el objetivo. Cuando hay complementariedad, si tú me golpeas, yo te golpeo, si tú me gritas, yo te grito, si tú me tuerces los ojos, yo te tuerzo los ojos. Entonces, aquella comunicación complementaria se vuelve agresiva, activa y se vuelven una escalada, ¿verdad? De poder, se vuelven una escalada de conflicto, donde va a ganar el que se imponga más, el que grite más, el que lastime más, va a ganar en el contexto de producir el conflicto. En realidad, en un conflicto, muchas veces no gana el que es más fuerte, sino el que aprende a no meterse tanto en el problema y sabe cuándo es que realmente tiene que arreglar un conflicto, en qué momento, con quién hablarlo, dónde hablarlo. Esta complementariedad es una escalada de poder y es una escalada de violencia. Y muchas veces estas comunicaciones las vemos, ¿verdad? Vamos a ver estas conversaciones donde tú me dices y yo te digo y quién insulta más a quién y quién le grita más a quién y qué, ¿verdad? Entonces, esa complementariedad la vamos a ver en eso. Y finalmente, lo análogo y lo digital. Y tiene que ver lo que se dice con palabras, lo que vamos a hablar directamente con nuestras palabras y lo que no vamos a hablar con palabras, sino, como les dije, tal vez se parece un poco a todo comunica, porque tiene que ver también con lo que no decimos, lo que no hablamos lingüísticamente, pero sí lo hablamos a través de la indiferencia, a través del enojo, a través del silencio, a través de la apatía, a través de la efusividad, a través de la esperanza, a través de la alegría, porque al final no es solo lo que se dice con las palabras, sino también lo que expresa el cuerpo y que puede estar relacionado con emociones reales en una persona. Ahora, esto es súper importantísimo para ya entrar al tema de qué es la asertividad
Y lo pongo aquí a colores para que nuestro cerebro realmente se divierta un poco, porque es un texto un poco tal vez largo, y lo pongo a colores para denotar algunas frases que yo creo que son importantes. Así era como yo algunas veces me aprendí algunas definiciones en la universidad acerca de términos que tenía que en aquel momento memorizar, pero quiero que vayamos parte por parte y saber que sí, que la asertividad, ser asertivo es una habilidad para podernos comunicar. ¿Y comunicar para qué? Para expresar los pensamientos, los sentimientos y las opiniones de una forma en que, que tus opiniones y necesidades sean claramente comprendidas. Vean qué desafío. Hay que conectar lo cognitivo en uno, o sea, lo que uno piensa, hay que conectar lo emocional de uno, las emociones, los sentimientos, las sensaciones, y hay que conectar lo que yo voy a dejar salir de mí para ser una persona que va a dar su opinión, que va a escuchar a otros, que va a decir lo que tiene que decir, pero también siendo claro en que esto tiene que cumplir con comprenderme y comprender al otro desde el respeto, desde la empatía, no desde la imponencia, desde el mandato, sino una comunicación en dos vías, porque para ser asertivo tienen que hablar con gente que no valora, que no aprecia, que no respeta, que no dice o expresa realmente lo que quiere desde su parte genuina en un mensaje. Puede estar escuchando usted una persona que miente, una persona que es hipócrita, una persona que solo viene ¿verdad? Digo yo, como a punzar y a punzar y a punzar ahí la herida donde duele, o conversaciones incómodas o temas incómodos, o una persona que usa ofensas, críticas, descalificantes. Entonces, todo esto tiene que ver con ser asertivo. Lo ideal es que haya una comunión bilateral de información asertiva, pero la realidad es que estamos aprendiendo hoy aquí nosotros como la parte 1 y que deberíamos ojalá tener una parte 2. ¿Para qué? Para que podamos también ejecutar esto, el poder dar nuestros pensamientos y opiniones y también aceptar y respetar las opiniones de los demás. Aunque, como les digo, también ser asertivo no significa siempre tener la razón. Hay gente asertivamente engañada o hay gente asertivamente equivocada, pero la asertividad le va a permitir ese umbral de reconocer y decir, mira, si no lo habías pensado, no lo había pensado de esa manera, mira, creo que puedo pensarlo así, mira, creo que puedo cambiar esta idea, tenés razón. La asertividad permite toda esa funcionalidad y ese crecimiento en una persona, porque una persona asertiva no solo tiene muy buenas ideas y muy correctas porque ha analizado su discurso y su narrativa, sino que también es una persona que está abierta a conocer ideas y puntos de vista de los demás, porque los oye y los escucha no desde la crítica, sino desde el respeto. Otro de los elementos súper importantes que vamos a ver en este tipo de comunicación cuando realmente no es asertiva y es para reconocerla, es que vamos a hablar con personas que son muy pasivas, tienen una comunicación muy pasiva. ¿Y cómo es la comunicación pasiva de una persona? Es aquella persona que no habla, es aquella persona que cuando habla realmente no dice lo que quiere decir porque tiene miedo a producir un conflicto, es aquella persona que no valida sus ideas, que tiene inseguridad, tiene problemas inclusive para encontrar las palabras adecuadas para desde su idea no producir un conflicto o una situación que no pueda controlar, puede tener un deterioro en su autoestima, puede tener un deterioro en su conexión con sus emociones al no encontrar realmente lo que siente para poderlo expresar, una validación de sí misma o de sí mismo. Entonces vean que la comunicación pasiva lo que hace es que la persona más bien se silencie, que la persona no deje conocer lo que atraviesa, lo que pasa, lo que está sucediendo, sino que se retraiga y que se sienta chiquitita, ¿verdad? Que crea que no puede comunicar adecuadamente. Y por otro lado tenemos al agresivo, que así como lo ven en esta imagen, el agresivo hasta que se le hincha el cuello, grita, vocifera, ofende, ¿verdad?
mandatorio, dice las cosas por imposición, no escucha a los demás, solo quiere escuchar lo que él mismo tiene que decir acerca de la situación, no deja otros puntos de vista ser considerados. Esta persona va a imponer sus criterios en una conversación, en una comunicación, en un acuerdo, y va a querer tener el control de todo lo que se habla y ganar. En la comunicación pasiva se pierde la oportunidad de expresar, y en la comunicación agresiva se gana, porque no se gana desde el concepto ganar en sí, sino que se saca cierto privilegio, cierta ventaja, porque la persona agresiva sí expresa todo lo que hay dentro. Y lo expresa mucho desde estos sentimientos llenos de hostilidad, llenos de odio, llenos de ira, llenos de impotencia, intolerancia, impaciencia, etcétera, etcétera. Y todo este cóctel de emociones que hay en una persona agresiva son los que después, cuando pase la acción de comunicar agresivamente, si en algún momento logra bajar y disminuir todo su enojo, esta persona va a llegar a decir: ¿qué dije? ¿En qué momento se me ocurrió decir esta frase? ¿En qué momento yo fui tan, Entonces estas personas al final, como cuando entran en un estado como de tranquilidad y conciencia, ya es demasiado tarde porque fueron impulsivos al comunicar. Y finalmente la persona asertiva, que es la que estamos buscando en este semáforo de colores. Como ustedes verán, el amarillo representa como quedarse ahí, ¿verdad? Paso, no paso, lo digo, no lo digo. El rojo es decir de todo, está en riesgo, huya, esta conversación se va a poner muy agresiva. Y el verde, estamos tratando de tener una comunicación más asertiva, más específica, más respetuosa, más adecuada a lo que la persona quiere expresar y que también le genera un bienestar emocional, una satisfacción personal, una madurez para conversar, para relacionarse con los demás. Genera mucha oportunidad el poder ser asertivo en una conversación. Y ser asertivo, les indico que va desde decir buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Ser asertivo va desde encontrar a alguien tal vez que necesite algo y poder decirle: mire, le ayudo. Él quiere que le abra la sombrilla mientras llega a su carro. Ser asertivo es ser oportuno a la necesidad de los demás inclusive, y no es solo una acción de comunicar, es ejecutar buenas acciones inclusive hacia las personas que vemos que están en alguna posición complicada. Ahora, vamos a la parte funcional. ¿Cómo entonces, Mónica? ¿Cómo hago para ser más asertivo? Tengo conflictos con mi jefe, tengo conflictos con mi esposo, tengo conflictos con los chiquillos, con los nietos, tengo conflictos con la muchacha que me ayuda en la casa. Con cualquier persona se puede aplicar la asertividad como un recurso. Ahora sí, vamos al cómo, porque ya les expliqué qué es la comunicación, cuáles son los elementos, algunos que andan ahí que tienen que ver con la comunicación, y ahora les voy a explicar cómo ser asertivos. Entonces, para ser asertivo, uno tiene que ser consciente. Y esta conciencia, jóvenes, señoras, señores y todos los que nos escuchan, tiene que ver con conocerse a uno mismo y saber hasta dónde uno puede comunicarse con ciertas personas. Ahí haga un ejercicio, ahí donde usted está. Sea consciente de las personas con las que usted habla a diario. ¿Cómo es la personalidad? ¿Cómo es su forma de comunicar? ¿Cómo podría ser la condición de estas personas? Porque como yo les expliqué con mi mamá, había una condición de fondo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo fui consciente en algún momento de que mi mamá no me podía escuchar? ¿Cómo estés consciente de que el otro tal vez no le puede comprender? Si el otro tiene alguna condición médica, alguna condición cognitiva, si tiene algún bloqueo emocional, usted está consciente de usted mismo y está consciente del otro. Para ser asertivo, uno tiene que saber con quién se va a comunicar. Y sí les digo, hay personas que nos drenan a nivel de comunicación. Hay gente que, no sé si a ustedes les ha pasado, vienen y dejan de encima suyo, dejan en su vida, dejan en su discurso, en su momento con usted, dejan 5, 6, 7 problemas y amigas, solo íbamos a tomar café y terminamos aquí, ¿verdad? En un enredo de problemas que estamos hablando, o hay gente que viene y sabe que usted es una persona buena para escuchar y no necesariamente necesita un consejo, porque ser asertivo también es saber cuándo dar un consejo y cuándo no,
pero la persona viene y tal vez se desgasta la persona dándole consejos, aquel que le escucha dándole consejos, y la otra persona dice, ah, no, no, pero no voy a hacer nada de lo que me dijiste. Entonces uno tiene que ser consciente de cómo se va a comunicar con las demás personas y hasta dónde llega su paciencia, su tolerancia, su, ¿verdad? Su autoprotección, su autorregulación emocional, porque hay conversaciones que duran todo el día y hay conversaciones que cambian de persona, pero tienen una connotación a nivel energético, a nivel emocional desgastante. Ser congruente es otro de los elementos muy importantes para ser asertivo. Recuerden que nuestro cuerpo comunica un montón de cosas que nuestra boca no dice. Entonces usted no puede llegar y decirle a una persona, ay, lo voy a atender en 5 minutos. Y el cuerpo está diciendo, como ya me voy a ir de la oficina, no lo quiero atender, me quedan 2 minutos, estoy esperando marcar, y usted le acaba de decir que lo va a atender en 5 minutos, o sea, significa que usted o está mintiéndole a la persona o se va a quedar atendiendo a esa persona después del trabajo totalmente molesta y en necesidad de huir. Entonces, la parte de la congruencia es de verdad buscar dentro de nosotros un equilibrio para que nuestro mensaje verbal y nuestro mensaje corporal sea el adecuado, sea el correspondiente para no enredar a la persona que nos está escuchando. El mensaje que a veces un padre le puede dar a su hijo, ¿verdad? Como, te quiero mucho si me das un abrazo. Entonces, ¿qué significa? Que si no te doy un abrazo, no me quieres, podría ser la pregunta del niño, o tengo que hacer cosas para que realmente me ames, pero tú dices que me amas, siempre me dices que me amas, pero tengo que hacer cosas para que me ames. Entonces, esta congruencia se puede detectar inclusive, le llamamos mensajes de doble vínculo, ¿verdad? Cuando no está claro lo que la persona dice y lo que la persona hace con la persona que se está comunicando. La comunicación asertiva tiene que ser específica, tiene que ser específica. Bueno, yo trabajo actualmente en un hogar para niños y cuando uno le habla a un niño, los que tienen niños, uno tiene que ser claro y específico. Ellos muchos están adquiriendo el lenguaje y están aprendiendo nuevos conceptos. Entonces de repente usted le dice, alcánceme la palita y el niño no sabe qué es una pala. O póngase los zapatos y el niño no sabe cuáles zapatos está hablando usted para que él se tenga que poner. De repente eran los zapatos para salir debajo de un aguacero. Entonces el niño trajo las chancletas. Entonces hay que ser específico en lo que vamos a comunicar para evitar un margen de error al no quedar claros en lo que estamos tratando de decir. Hay que ser comprensivos. Y vean, uno de los elementos que más se utiliza cuando hablamos de asertividad, estamos hablando de empatía. Y creo que se usa una metáfora de esto de ponerse en los pies del otro y suena como trillado. A mí prácticamente la metáfora no me gusta mucho. Creo que soy muy literal. Tengo rasgos muy literales en mi comunicación y esto ponerme en los zapatos del otro, yo digo, bueno, yo calzo 35, ¿quién se puede poner en los míos? Creo que no mucha gente. Entonces, ese tipo de análisis me hace entender que la empatía no es fácil muchas veces y que más que la empatía, yo creo que deberíamos apuntar a una comprensión profunda de cómo siente, cómo piensa y cómo está tratando de resolver el otro, para lograr conectar con más cercanía en medio de un conflicto, de una situación. Cuando usted está viendo que su esposo está muy enojado, cuando usted está viendo que su esposa está muy indispuesta, trate de comprender por qué ella está así, por qué él está así, qué es lo que lo ha llevado a eso, qué es lo que puedes hacer inclusive para que mejore ese espacio de comunicación y de cercanía. La comprensión va más allá de la empatía, es la conexión profunda con el otro, es conectar con lo bueno que le pasa, pero también con lo profundo doloroso del otro y realmente decir, ok, te voy a acompañar una milla extra, te voy a acompañar en el dolor, te voy a acompañar en este momento en el que no te sientes bien. Creo que eso es súper más poderoso que a veces utilizar un concepto como la empatía. Ser respetuosa, muy respetuoso, o sea, una persona asertiva es una persona que respeta a los demás, es una persona que aprende de los demás, es una persona que valora las opiniones, los conceptos, lo que el otro tiene que decir y lo integra, inclusive crece a través de esa comunicación respetuosa. Ser asertivo no siempre es tener la verdad, no es siempre decir lo correcto, no es siempre ser el mejor ejemplo, es continuar uno progresando en el deseo de tener más herramientas para la comunicación relacional. Y ser oportuno, esto es súper básico y a veces es muy complejo cuando uno tal vez está en una terapia y la pareja dice, bueno, es que estábamos arreglando el conflicto ahí, entonces nos fuimos al Automac y nos compramos una hamburguesota grandota y unas papas increíbles y uno se imagina
imagina aquel combo y en medio del carro empezamos a hablar de que había que pagar tal préstamo, de que había que resolverlo del chiquito, que había que arreglar aquel chisme que hubo con la vecina, lo que haya sido. Hay que buscar el momento adecuado y ojalá que ese momento adecuado para resolver un conflicto nunca tenga que ver con comida de por medio, porque terminamos comiéndonos los problemas literalmente y comiendo la comida y por eso es que a veces los niveles de cortisol están altísimos y nuestro cuerpo se ha deteriorado y empiezan las gastritis, las colitis y todo lo relacionado con la enfermedad emocional y la enfermedad física se combinan en todo ese momento simplemente por no sacar el momento adecuado para hablar sobre un conflicto. Hay que ser oportuno, hay que hablar con la persona que es, hay que decir las palabras que son y hay que buscar el momento adecuado y el lugar correspondiente para que todo, ojalá en ese mismo día que se atiende un conflicto, en ese mismo día se resuelva. Ahora, esto ya tiene que ver como cómo se comporta una persona asertiva. Vamos a cómo era ser asertivo en la funcionalidad y ahora cómo debe ser la persona asertiva. Y la persona asertiva son compasivos y buscan el bienestar de todos. Créanme que sí, las personas asertivas piensan muy bien. Si yo le digo esto a mi tía, ¿cómo va a reaccionar? Si yo le digo esto a mi maestra, ¿cómo lo va a tomar? Si yo converso esto con mi compañero, ¿cómo se va a sentir? Hay que entender que hay gente que toma la información de una forma más intensa y más perjudicial emocionalmente hablando porque son personas altamente sensibles. Hay que tener mucho cuidado de saber a quién le vamos a decir las cosas. Y si nos movemos desde la compasión, que es como un amor más profundo, una cercanía afectiva más profunda, una comprensión más conectadora con el otro, siempre vamos a querer que esa persona esté bien, inclusive cuando tengamos que comunicar cosas que sean un poco delicadas. Pero si las sazonamos con un poco de compasión antes, yo creo que van a quedar muy bien para poderlas comunicar. Una persona que es asertiva se acepta, se conoce, como les dije antes, tiene conciencia de sí mismo, se conoce y acepta a sí mismo y expresa lo que piensa, quiere y siente. Y sí, de verdad que hay un orden en la persona asertiva. Empieza por la cabeza y cuando digo empecemos por la cabeza, empecemos por lo que pensamos. Cuando digo que pasemos a lo que expresa, a expresar emociones que sean las emociones correspondientes y congruentes con lo que piensa y que a la hora de ejecutar su opinión o hablar algo que sea lo que realmente quiere decir y no lo contrario. Entonces hay una comunión psíquica en esa persona, hay un orden psíquico, el pensamiento, la emoción y la conducta que es el orden adecuado. Por eso les digo, si usted pensó y después sintió y primero sintió y después pensó, ya se enredó el asunto. Primero pensar, sentir y actuar, pasar a la conducta adecuada para poder comunicar de forma más eficaz. También una persona que es asertiva es una persona que se autorregula a sí misma emocionalmente. Es una persona que dice, ahorita estoy muy molesto porque me puedo molestar. Lo que pasa es que no puedo manifestar mi molestia, que es diferente. Puedo sentirme celoso, sí, puedo sentirme celoso, pero no puedo llegar a decirle al otro todo lo que quiero decirle desde mis celos, ¿verdad? Yo sé que yo tengo la razón, que esto es injusto. Claro que tiene toda la razón, pero si no tiene la energía, si no tiene la forma, el tacto para decir las cosas, podría sabotearse lo que usted tiene que decirle al otro. Entonces, se autorregula, es una persona que dice, no es el momento, necesito pensar, necesito aclararme, necesito ubicarme con este tema, voy a calmarme, voy a pensar en una estrategia, voy a escribir lo que quiero decir, no quiero que se me olvide nada absolutamente, y es ahí, ¿verdad?, donde la parte psíquica, nuestra cabecita, nuestro pensamiento, pues se ejecuta a través del escribir, conecta con la parte emocional y tenemos hasta un guión para poder hablar con el otro. Y yo tengo gente que es así, que llega y me enseña sus apuntes acerca de lo que, cómo resolvió un conflicto y eso me halaga mucho porque significa que primero resolvió el conflicto en la parte individual hacia él mismo para no exponerse, para autoevaluarse, para autorregularse y después pudo exponer el conflicto hacia la otra persona, logrando que tuviera mejores resultados que como antes lo hacía. Una persona que es asertiva es una persona que resuelve situaciones en vez de crear problemas. Y sí, esto no se me olvida, una amiga me lo enseñó, siempre hablamos de que hay problemas, hay problemas, hay problemas, hay problemas, pero ¿cuántas personas vienen y nos dicen, tengo 3 soluciones para el problema que hay? Eso creo que es muy adecuado, creo que es muy útil, ser muy asertivo también es ser muy
muy productivo, ser muy adecuado, ser muy correcto. Una persona asertiva no le toman como desprevenida las situaciones, sino que anticipa posibles escenarios y los atiende. Entonces, ser asertivo es ser oportuno también a las situaciones que pueden pasar y se comunica desde la oportunidad. No es esa persona que está diciendo, ay, es que es muy caro, es que no puedo, es que no es lo mío, es que yo no sirvo para esto, etcétera, etcétera, sino que dice, no, yo voy a intentar hacerlo de esta manera, yo voy a hacerlo, el plan B es este, el plan C es aquel, y si pasara el plan D es este. O sea, es una persona que sabe resolver el conflicto antes de que se pueda producir el conflicto, ¿ok? Y finalmente sabe escuchar y espera su turno para hablar. Y bueno, ahorita yo estoy hablando, ustedes están siendo sumamente asertivos porque van a hablar y vamos a comunicarnos más adelante. Espero comprender muy bien lo que ustedes me vayan a preguntar y poder responder de forma efectiva lo que ustedes necesiten saber, pero ustedes van a sacar tal vez sus conclusiones, sus preguntas en función de lo que han escuchado y vamos a hablar, vamos a interactuar. Entonces, una persona asertiva es una persona que realmente escucha, le gusta escuchar, respeta el poder escuchar, no anticipa, no pide, no da un consejo, no hace observaciones, no critica, no lastima la narrativa, no invalida lo que el otro está diciendo, sino que realmente se sienta a escuchar, se pone en pausa a sí mismo y le da un espacio play al otro. El otro suena como una canción, como un disco, puede ser una balada, puede ser una canción de bolero, puede ser una canción de rock, puede ser cualquier canción, pero sabe escucharla y después de escucharla, si es necesario y le piden su opinión, también sabe dar una opinión, un consejo. Finalmente, algunas recomendaciones, como les dije anteriormente, el autoconocimiento. Es muy importante que usted sepa quién es, que usted sepa hasta dónde se puede comunicar con los demás, qué puede ofrecer a través de la comunicación, cómo se puede relacionar con los demás, qué cosas le irritan, qué cosas puede no tener tanta tolerancia, qué gente, qué tipo de gente o qué tipo de narrativas, mejor no de la gente, sino qué tipo de narrativas le desgastan a usted. ¿Qué le gustaría hablar? ¿Qué temas le apasionan hablar? ¿Cómo le gustaría comunicar? Porque muchas veces de verdad hay personas que inclusive hablan de temas muy básicos, de temas que tal vez al otro no le generan tanto interés y hay gente que le gustan las conversaciones profundas, filosóficas, de todo tipo de connotación religiosa, política, cultural, económica y a veces estas personas no encuentran espacios para hablar con otras. Entonces, conociéndose usted, qué tipo de conversaciones le gustan, qué tipo de, 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 de narrativas de otros les gusta compartir o le gusta a usted escuchar siempre chismes, le gusta escuchar problemas, le gusta escuchar, perdón, situaciones que al final usted no puede resolver porque son del otro. ¿Cómo se autoconoce usted cuando va a comunicar? Y usted está en todo su derecho de elegir con quién quiere comunicar y con quién no quiere comunicar, porque al final el otro se va, hizo lo que tenía que hacer en su interacción con usted y usted tal vez queda cargado, queda triste, queda angustiado, queda sensible, queda enojado inclusive. Entonces, autoconocerse es muy importante. Seguidamente, la comprensión, como les dije, ese acompañamiento en lo que siente, en lo que anhela al otro, en lo que le duele al otro, en lo que inspira al otro, realmente una comprensión empática profunda, una cercanía intencional, donde realmente el otro sabe que estamos ahí y que estamos para apoyarlo, para animarlo, para respetar lo que tiene que decir, no para anularlo, ni para minimizarlo, ni mucho menos, sino realmente acompasar a alguien en algún momento inclusive de vulnerabilidad. Y finalmente practicar, 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 practicar. Practique con un cuaderno, practique con un lápiz, practique al espejo, practique grabándose, practique con sus amigos, practique antes de hacer las conversaciones, vaya practicando en el carro, voy a hablar con mi suegra, voy a hablar con mi amiga, voy a hablar con fulanito de tal, voy a hablar con el jefe, voy a hacer un guión mental de lo que quiero decir. Lo puedes escribir o lo puedes ir practicando mientras llega la conversación. No voy a quitar esta palabra, voy a poner esta, voy a mostrarme así, voy a sonreír, voy a verme optimista. Practique, 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 porque la asertividad no es solo comunicación. La asertividad es una oportunidad realmente para comunicar profundamente. No es solo hablar, es realmente comunicar. Es saber que mis palabras podrían inspirar a esa persona o podrían dañarla para siempre. Que podría hablar desde la ofensa o desde la motivación.
que podría darle ánimos a esa persona o tirarla al suelo. Comunicar bien es lograr un objetivo positivo en el otro y que muchas veces inclusive tiene que ver con algunas renuncias personales que no son peligrosas, como la comodidad, como el tiempo de escucha, como la comprensión intencional. Todo eso puede ser un poco más abnegado para el otro que lo necesita, pero que ojalá también a usted le suceda un buen momento para comunicar desde la comprensión con otros. Comunicar siendo sincero y honesto no tiene nada que ver con ser cruel. Y de verdad hay mucha gente que dice, es que yo soy demasiado sincera, es que yo soy demasiado honesto y te voy a decir y se dice un montón de cosas y el otro termina súper lastimado. La comunicación asertiva no destruye al otro. Y en función de la sinceridad y la honestidad, que son virtudes tan buenas y tan positivas, no podemos lesionar la parte emocional de nadie y mucho menos si este alguien está necesitado y vulnerable de ser escuchado. Y finalmente, no tomemos nada a título personal. Comunicar no se trata solo de uno, se trata inclusive de decirle lo bueno, todo lo bueno que muchas veces a nosotros nunca nadie nos ha dicho. De esta forma, termino mi charla, mi espacio para hablar del tema de la asertividad y quedo disponible para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Mónica, por este espacio tan valioso. Quiero primero agradecer por permitirte compartir con nosotras parte de tu historia de vida, parte de tu privacidad, de tu intimidad, ¿verdad? Y de cómo el tema de comunicación ha calado en tu día a día. Entonces, muchas gracias también por eso, por abrirte en este espacio. Vamos a pasar entonces a las consultas o comentarios que tengamos. Por acá hay una en el chat que dice, desde una actitud asertiva, ¿cómo podemos detener a una persona que está molesta para que nos permita tener la conversación necesaria? Ok, como les mencionaba antes, para ser asertivo se ocupa A y B. Se llama circularidad. Cómo lo que dice A afecta a B y cómo lo que B dice afecta a A. Deseáramos que hubiera una asertividad bilateral. Yo creo que podemos entrenarnos nosotros por el modelamiento de nuestras conductas, entrenar al otro e indicarle, ¿verdad? Que queremos mejorar la comunicación o mejorar los espacios para poder resolver temas específicos. Y para eso sería bueno tal vez establecer algunas pautas comunicacionales. Por ejemplo, usted podría decir, no sé si es una pareja, pero voy a hacerlo con un ejemplo de una pareja. Podría decir, mi amor, me gustaría que habláramos del tema que está pendiente sobre los chicos hoy a las 6 de la tarde cuando estemos en el cuarto nosotros tranquilos para poder hablar de este tema. Quiero que realmente lleguemos a un punto y que lo avancemos todo lo posible, lo lleguemos a un punto para resolverlo porque al final no solo se trata de ti, ni se trata de mí, se trata de los chicos. Entonces creo que si vamos orientando la comunicación a un objetivo mayor también podría ayudarnos. Si la persona está exaltada, si está enojada, si está, ¿verdad? Muy totalmente descompensada para comunicar, creo que sería bueno también hacer esas observaciones. Te noto muy hostil, te noto agresivo, ¿crees que podemos hablar esto cuando esté más calmado, cuando tengamos el momento adecuado? Porque al final lo que queremos es resolver la situación, pero se los voy a decir así como un principio de resolución alterna de conflictos. No podemos conciliar en violencia. Y a veces la comunicación, como les expliqué, se vuelve un espacio de mucha violencia y ahí no va a haber logro, va a haber deterioro de las partes o de las personas que quieran resolver. Entonces, para hablar y dialogar, mucha paz, mucha tranquilidad y mucha intencionalidad a un objetivo mayor. Okay, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta que dice cómo se puede manejar a aquellas personas que le ponen entonaciones a los mensajes escritos, entonaciones que uno no ha utilizado al momento de escribir el mensaje. Eso pasa, ¿verdad? Bueno, hay gente que cuando escriben en mayúscula ya denota, ¿verdad? Puntúa, si estamos hablando de la palabra correcta, puntúa que le están gritando. Yo les voy a decir algo, yo corrijo algunos de mis trabajos universitarios y a veces paso de la letra mayúscula a la minúscula y no me doy ni cuenta. Y trato de volver otra vez a la minúscula porque me da miedo o me da duda, mejor la palabra duda, que mi estudiante piense que lo estoy regañando por esa corrección que le estoy haciendo. Entonces, cuido mucho la forma en la que escribo y les voy a decir algo.
Esto de los teléfonos es un poco como, ¿verdad? En la comunicación es como un poco tramposo a veces, porque uno lee el mensaje muchas veces desde una connotación que no es, podría ser así, ¿ok? No es lo mismo que yo le diga a usted, vamos a resolver la situación, a que yo le diga a usted, vamos a resolver la situación, a que yo le diga a usted, vamos a resolver la situación. Ya, eso ya es otra cosa, ¿verdad? No grito porque tengo los audífonos puestos, no quiero que nadie salga oyendo, pero es mejor utilizar un mensaje en los teléfonos, es mejor un mensaje grabado con la voz. Después de esto, la gente le va a poner por 1, por 1.5 o por 2, dependiendo de cómo usted hable. Y yo creo que también tenemos que saber cómo van a hablar los demás. Hay gente que habla muy despacio, hay gente que habla muy rápido. Yo siento que yo hablo muy rápido. Entonces, tal vez a mí me ponen por 1 y aún así no me entienden. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la tecnología. Y yo creo que es mejor ser más asertivo y preguntar, mira, cuando escribes en letra grande, significa que hay algo ahí como que quieres decirme con más firmeza, con más intención, porque yo lo connoto. Se entiende que cuando se escribe con letra grande, desde mi punto de vista, porque acuérdense, la percepción, se denota como cierta violencia. ¿Podrías escribirme de forma adecuada, normal, en minúscula? Si el otro accede, porque acuérdense que esto es bilateral, si el otro accede y dice, mire, tiene razón, yo había escuchado eso, voy a cambiar mi forma de escribir, o mejor le voy a mandar un audio para que escuche mi voz, o mucho mejor voy a reunirme con usted a las 2 de la tarde para que hablemos de la situación cara a cara. Todos esos escenarios podrían darse, algunos suenan muy ideales ya con la tecnología, pero ojalá que entre más clara y más específica sea la comunicación con esas personas, mejor, porque podríamos estarnos equivocándonos o tal vez ellos no dándose cuenta de lo que están provocando a través de un mensaje que viene con mayúsculas, por ejemplo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, también poder preguntar o poder pedir las cosas específico. Exacto, sin ningún miedo, sin ningún miedo. Les voy a decir algo. En la comunicación uno tiene un galardón y es el poder expresar lo que uno piensa, lo que uno siente, pero tiene un gran sinsabor que es la mala suerte de no ser comprendido por el otro. Y lo que el otro hace con lo que yo le estoy comunicando, ya no lo puedo modificar yo, ya no lo puedo cambiar yo. Lo tiene que cambiar el otro si es consciente de lo que hace, que lo que hace me causa daño, duda, inseguridad, molestia, etc. Entonces, expresemos, aunque eso no garantice ser comprendidos. Ok, muchísimas gracias. Tenemos por acá otras, entonces vamos a ir sintetizándolas y les recordamos también llenar la encuesta para participar en el sorteo, que va a ser una sesión con Mónica totalmente personalizada justamente sobre este tema de comunicación y las herramientas para abordar diferentes situaciones. Una persona más pone cómo podemos estar seguros de que el mensaje que queremos dar, la otra persona lo esté recibiendo de manera correcta. Bueno, alguna vez aprendí esto, pero con otro, con otro idioma. Trabajaba en una transnacional y me decía una amiga mía, Mónica, yo no sabía que usted hablaba inglés. Y yo le dije, pues yo tampoco sabía. Entonces, eh, ¿a qué llegué con la conclusión? Que cuando el otro sigue la conversación contigo y todo está avanzando y te estás comunicando, estás teniendo éxito en la información que estás compartiendo. Si hay bilateralidad, si están lográndose los objetivos, si se está comprendiendo bien, mira, y a vos qué te gusta hacer, a mí me encanta salir, hacer montaña, andar en la playa, me gusta hacer ejercicio. Excelente, preguntaste y te devolvieron la información. Pero si usted pregunta, mira, ¿vos qué te gusta hacer? Ah, qué bonito que está el día, ¿verdad? Como frío, como, no sé, como lluvioso. Creo que ahí no nos estamos comunicando. Cuando no hay devolución comunicativa, creo que ya se perdió el sentido de esa conversación. Entonces, hay que también, ¿verdad? Tal vez reorientar a las personas. Hay personas que son muy dispersas para comunicar. Hay personas que se distraen con el entorno. Hay personas que tienen connotaciones. Por ejemplo, si tuviéramos un niño con un trastorno del espectro autista, tenemos que saber cómo comunicarnos con ellos, porque la parte metafórica, el chiste, la broma, tal vez no la entiendan y no podemos esperar que la entiendan. Son parte de algunas formas en las que se puede ver, se podría ver el espectro en ellos. Entonces, tenemos que ver todas las variables y hasta saber si yo estoy comunicando lo que quiero realmente decir para que el otro me devuelva lo que realmente puede interpretar de lo que le dije. Claro, ok. Muchas gracias.
Otra persona, más bien lo que nos pide son libros, algún libro, bueno, generalmente en esos espacios nos han pedido ese tipo de material, ¿verdad? Si conocemos libros, podcasts, audiolibros, si están también en el recurso, que podamos compartir para profundizar más en el tema. Yo, bueno, considerando, ¿verdad? Como libros formales, no encontré muchos, me fui mucho hacia la teoría, pero creo que sería bueno como algún libro que tenga que ver con estas teorías de la comunicación, como este de Paul Václavic, que nos habla sobre los axiomas de la comunicación, porque vamos a la parte funcional de comunicar. Creo que cualquier texto de Václavic o de Donald Jackson también, que es un gran teórico de la comunicación, podríamos utilizar, tal vez lo puedan buscar en las plataformas. Y justo hoy grabé un podcast, tengo un podcast que se llama De Mente Sana y hoy hablé un poquitito sobre la comunicación asertiva para ir calentando sobre el tema porque me apasiona la comunicación. Lo grabé justamente hoy, salí del horno, entonces de mente sana, el icono es un cerebrito de color azul, dice doctora Mónica Calderón, ahí lo pueden encontrar y posteriormente lo voy a subir en mis redes sociales para que tengan el link y acceso. Y si encontrar algún material más, ahí mismo se los pongo para que lo puedan buscar. Muchísimas gracias. Entonces, por ahí ya tenemos material para ir a consultar y seguir deleitándonos con el conocimiento que nos comparte Mónica. Entonces, vamos a hacer un par de preguntas más para pasar a la rifa. Otra persona nos coloca por acá en el chat: en mi trabajo más reciente, mis compañeros decían que yo era grosera al hablar, pero nunca lo he sido. Lo interesante es que ellos sí se hablaban entre sí groseros. Yo solo era concreta y directa al expresarme, sin irrespetar, pero parece que para ellos era grosero y eso me marcó. ¿Qué puedo hacer para mejorar esa percepción oral? Sí, vea qué interesante lo que nos dice la persona, ¿verdad? Es súper importante porque a veces en nuestra comunicación hay elementos también psicológicos y evidentemente no les hablé de la inteligencia emocional, que es otro de los grandes pilares de la comunicación asertiva, pero en la inteligencia emocional está la habilidad social como parte de la inteligencia. Y yo cuando connoto o puntúo de que a veces somos crueles y muy honestos al hablar, pero lesionamos al otro, es porque hay gente que se defiende detrás de esas, eh, por decirlo así, condiciones específicas al comunicar, como para no hacer cambios en su forma de actuar. Pero el hecho de que vos estés preguntando me deja con esa ilusión, con esa alegría de saber que quieres comunicar mejor, que has comunicado y dices que sos clara y específica. Con eso no tengo ningún problema. Ellos puntúan o connotan que sos grosera. Entonces, la devolución del otro me sirve para analizarme a mí qué es lo que estás haciendo. Hay ejercicios en los que podrías realmente como buscar, te recomendaría, solo como por el ejercicio, porque podría ser que estas personas que dicen que son groseras, lo que están haciendo es desplazando sobre ti lo que realmente son ellos, porque al final defines que ellos son groseros entre ellos mismos, más bien. Entonces, podrían estarte achacando a ti la factura de lo que ellos hacen y confundir, ¿verdad? La comunicación que tú tienes con ellos. Entonces, te recomendaría como un ejercicio noble que busques dos personas muy cercanas y dos personas no tan cercanas para que evalúen cómo comunicas vos. Entonces, puedes preguntarles, ¿cómo creen ustedes que yo hablo? ¿Cómo escuchan mi tono de voz? ¿Cómo transmito el mensaje? ¿Cómo se ve mi lenguaje corporal? Como un análisis pequeñito para tener otra muestra, porque parece que esta muestra está muy parcializada a que eres una persona grosera cuando vos tenés claro que sos clara y específica. Hay gente que es muy clara y específica, hay gente que tiene su personalidad, porque para comunicar también tenemos aspectos de la personalidad. Hay personas con mucho poder personal, hay personas con mucha seguridad en sí mismas, hay personas que inclusive tienen una impostación de la voz, tienen una colocación corporal que les ayuda en todo su mensaje como tal. Entonces, ver todos estos elementos para realmente saber si tú eres grosera al comunicar, porque si eres clara y específica, podría sonar raro para ellos que más bien podría ser como, ay, no es demasiado segura, es demasiado sincera, es demasiado correcta para hablar, y más bien terminen desplazando sobre ellos lo que ellos son. Sería un escenario. Hacer el ejercicio para que realmente puedas tener una retroalimentación de cómo comunicas y si no, ¿verdad? También podrías inclusive grabarte, mirarte comunicando vos misma y no, o sea, cuesta mucho porque tendrías que hacerlo intencional y podrías
sesgar tu propio ejercicio de grabarte, pero que alguien te grabe en algún momento inesperado cuando estás hablando para ver qué tal te ves comunicando, porque es lo que el otro percibe. Acuérdense que no podemos trabajar con la percepción y la interpretación de los demás, podemos trabajar con la transmisión de lo que nosotros hacemos. Entonces, fíjate tu tono de voz, fíjate tu impostación, fíjate si estás subiendo mucho, ¿verdad? Inclusive los hombros, subiendo la ceja, todo el lenguaje corporal, que puedes estar denotando algún mensaje que pueda ser contrario a lo que ellos reciben. Y si es para ti, lo tienes que modificar en buena hora, un área de oportunidad. Y si no era para ti, simplemente era un desplazamiento de los demás y sigue con tu vida como lo estás haciendo a nivel comunicacional. Muchísimas gracias, Mónica. Vamos a cerrar con este mensaje en realidad que estás diciendo, ¿verdad? Y es el nosotros permitirnos replantear si tenemos que mejorar. Y yo creo que muchas de las personas que estamos acá desde que vimos el título y quisimos inscribirnos es porque ya tal vez decimos, bueno, hay algo ahí que quizá yo tengo que trabajar o tengo que trabajar yo con otra persona, ¿verdad? En alguna dinámica, en alguna conversación, en alguna situación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Vamos entonces a hacer la rifa. Mucha suerte.